Parte 1. El camino de los que no regresan. El cielo ya no tenía color en aquel mundo. Era como si alguien hubiera borrado el azul, el dorado y el rojo de los amaneceres y dejara solo un gris enfermo, espeso, pegajoso, casi vivo. Aiden caminaba bajo aquel firmamento muerto, como quien atraviesa las entrañas de una bestia hambrienta. Cada paso resonaba en un desierto que antes fue campo, pueblo, hogar. Ahora ya nada era hogar, en nada era campo, solo ruinas, humo y un silencio demasiado pesado para ser silencio. Era como si el propio aire guardara gritos antiguos. No sabía con certeza cuándo había empezado la guerra, a nadie lo sabía. Algunos decían que comenzó por una frontera, otros por un gobernante, otros juraban que la guerra siempre había existido, que solo cambiaba de nombre, de bandera, de rostro, pero Aiden tenía otra sospecha. Quizás la guerra hubiera empezado antes del primer hombre. Quizás siempre estuvo al acecho, esperando el momento en que el corazón humano se volviera lo suficientemente vulnerable para acogerla como semilla. Y allí estaba él, caminando entre los esqueletos de casas y los restos de vidas que jamás serían recuperadas. El suelo era un mosaico de ceniza y sangre seca. Había botas abandonadas, juguetes destrozados, pañuelos atados a postes sin electricidad. Los cuervos parecían haber aprendido a hablar de lo natural que les resultaba convivir con cadáveres expuestos al viento. Aiden se subió la capucha, protegiéndose del polvo cortante. Sentía el cuerpo débil, no por hambre, sino por algo más hondo, un desgaste espiritual, como si su alma estuviera siendo consumida lentamente por brasas invisibles. Había visto demasiado, han perdido demasiado y sobre todo escuchado demasiado. Susurros, llantos, órdenes, explosiones, pero también un tipo de sonido que nadie debería oír, en el grito ahogado de un niño tomando un fusil por primera vez. La imagen le atravesó la mente como una puñalada. El pequeño, demasiado pequeño para el peso que cargaba, ojos grandes, secos de tanto contener lágrimas. Sostenía el rifle como quien sostiene un destino que no eligió. No tenía nombre, o si lo tenía, nunca lo dijo. Para Aiden, era el rostro de una generación deformada por la locura de los adultos niños, enseñados a disparar antes de aprender a escribir. Aiden intentó enseñarle a huir, intentó convencerlo de que había otro camino, pero el chico estaba moldeado por la urgencia brutal de quienes mandaban. Si no lo hago yo, lo harán conmigo, murmuraba. Y en aquel susurro, Aiden entendió la profundidad del abismo en el que el mundo había caído. La guerra devoraba primero a los pequeños, siempre a ellos. A lo lejos, Aiden vio una columna de humo negro elevándose. Eso solo podía significar dos cosas: o había supervivientes que necesitaban ayuda, o los saqueadores estaban trabajando. Apresuró el paso, pero con cautela. Ya se había acercado demasiado a grupos que parecían humanos, pero no lo eran. La guerra tenía una forma cruel de arrancar la humanidad de las personas. Primero, lentamente, luego de golpe. Llegó a un claro donde antes había un pueblo lleno de vida. Ahora solo quedaban escombros retorcidos. Aún así, había movimiento entre los restos. Aiden escuchó gemidos débiles. Se arrodilló junto a una mujer ensangrentada, medio sepultada bajo una viga quemada. «¡Ey!», murmuró, «voy a sacarte de aquí». Sus ojos estaban muy abiertos, pero no por miedo. Era un agotamiento absoluto, como si su alma hubiera sido desgarrada en tiras. «Ellos», logró decir, escupiendo sangre, «vinieron con banderas que nunca había visto». Aiden dijeron que era por el bien de la nación, por el bien del futuro. Aiden no preguntó quiénes eran ellos. Sabía que, al final, no importaba. Todos decían
lo mismo. Eran misioneros de sus propias guerras, delirantes, marchando como salvadores, mientras cargaban sobre los hombros la destrucción que decían combatir. Logró levantar la viga con esfuerzo, pero al sacar el cuerpo, comprendió que algo iba mal. La mujer ya no respiraba. Sus ojos miraban fijamente un cielo sin color. Aiden cerró sus párpados con dedos temblorosos. Otra vida que alcanzaba demasiado tarde. Pasó horas recogiendo restos de alimentos, buscando supervivientes, intentando comprobar si alguien podía ser llevado a un lugar seguro, si es que todavía existía tal lugar. Al final, encontró 3 cuerpos, todos jóvenes, cada uno con un uniforme distinto. Ninguno había sobrevivido, ninguno llegaba a los 15 años. La guerra no tenía bandos, solo tenía víctimas. Cuando el sol comenzó a ponerse, si es que aún podía llamarse sol, Aiden decidió acampar en lo que quedaba del pueblo. Encontró un rincón relativamente protegido y encendió una fogata pequeña. El calor le hizo arder los ojos, no por el humo, sino porque le recordaba que así, alrededor de hogueras, viajaban él y sus compañeros al inicio de la guerra, cuando aún creían que podían hacer la diferencia, que podían salvar a alguien. Recordó a cada uno, a cada cual, con un sueño, una razón, una esperanza. Recordó cómo desaparecieron uno tras otro, arrancados por explosiones, disparos, enfermedades, locura. Aiden cargaba la culpa de no haber podido salvarlos. La culpa era un parásito aferrado dentro de él, royendo su cordura mientras miraba el fuego crepitar. Los sonidos del mundo parecían acercarse, el eco de bombas lejanas, el silbido metálico de máquinas sobrevolando la noche, los llantos que venían de la oscuridad y se perdían en el paisaje. En el mundo ya no dormía. El mundo simplemente esperaba. Aiden levantó la vista hacia el horizonte, un horizonte muerto, rasgado por el humo. Y allí, de repente, hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Gritó al cielo, a los hombres, a los muertos, a los vivos, a cualquier cosa que pudiera oírlo. ¿Por qué su voz salió desgarrada? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a devorarnos entre nosotros? ¿Hasta cuándo esta locura se traga a los niños? ¿Hasta cuándo la sangre será nuestro idioma? Su grito rebotó en el vacío. No hubo respuesta. Nada le devolvió el eco. Era como si el propio mundo estuviera demasiado cansado para contestar. Exhausto, Aiden cayó de rodillas. El peso de todo lo que vio, todo lo que perdió, todo lo que falló, cayó sobre él de una sola vez. Y fue en ese instante, exacto momento en que la desesperación parecía querer quebrarlo, cuando ocurrió. No un sonido, no una voz del cielo, no un ángel, ni un espíritu, ni una entidad, sino una sensación, un movimiento sutil, casi imperceptible, que venía de dentro. Como si su conciencia hubiera sido tocada por algo que despertaba en algo antiguo, algo que siempre estuvo allí, pero que el dolor mantenía dormido. Fue como si el silencio hubiera hablado, y aquella voz interior, profundamente extraña, susurró en su mente una frase que no esperaban: la guerra es más grande que tú. Pero el final empieza en alguien. Aiden abrió los ojos, jadeante, mirando en todas direcciones. El mundo estaba igual, en nada había cambiado, pero él sí. Encerró el puño con fuerza, y allí, en medio de las ruinas, en un mundo roto, en un silencio que respondía con una sabiduría antigua, hizo la única promesa que aún podía hacer. Ansí, el mundo marchaba hacia la destrucción. Él marcharía hacia lo contrario. Fin de la parte 1. Gracias por leer. Hasta aquí. Suscríbete al canal y recibe más videos como este. Parte 2. Los hijos del fuego. El amanecer de aquel día tenía el sabor metálico del miedo. No había canto de pájaros ni rastro de vida. Solo el crujido lejano de las ruinas
cediendo bajo su propio peso. Aiden apagó la hoguera y siguió por la carretera destruida. El paisaje parecía haber sido moldeado por un gigante ciego y furioso en cráteres abiertos, árboles quemados hasta el tronco, postes doblados como huesos rotos. Caminaba con el corazón pesado, no solo por lo que había visto, sino por lo que intuía. Había algo distinto en el aire. El silencio era más espeso, casi como si se escondiera de algo todavía mayor. Un mal presentimiento se deslizaba por su piel como un viento helado. Y tenía razón. Al cruzar un valle estrecho, vio en el horizonte un tipo de humo distinto al que acostumbraba ver. No era el humo común, dejado por bombardeos o casas incendiadas. Era denso, oscuro, casi sólido, un marcador de territorio, señal de que alguien o algo estaba cerca. Aiden se aproximó despacio, agachándose entre piedras y escombros. Escuchó pasos, muchos y al mismo tiempo, ninguno. Era un caminar organizado, rítmico, casi ritual. Cuando levantó la cabeza por encima de una roca, vio un grupo avanzando por la carretera y se quedó helado en gran. No eran soldados comunes, eran adolescentes, 15, 16 años quizá, marchando con una disciplina mecánica. Todos vestían el mismo uniforme desgastado, la misma pintura de guerra en el rostro. Sus ojos no tenían brillo, no tenían miedo, no tenían nada, solo un vacío profundo, como si miraran más allá del mundo. Los hijos del fuego, Aiden ya había escuchado hablar de ellos, niños arrancados de sus familias, adiestrados desde pequeños para obedecer sin cuestionar. Se decía que sus comandantes les quitaban incluso el nombre para borrar cualquier rastro de humanidad. Eran usados como armas desechables, enviados a misiones que ningún adulto aceptaría, y en ese momento venían en su dirección. Aiden se quedó inmóvil. Cada músculo ardía de tensión. El grupo pasó a menos de 10 metros, pero ninguno desvió la mirada. Avanzaban como sombras vivas, como si el mundo fuera un pasillo estrecho conducente a un único propósito. Cuando ya estaban lejos, Aiden soltó el aire lentamente. Casi se levantó hasta que escuchó un susurro detrás de él. «No te muevas». La voz era joven, baja, un hilo de sonido. Aiden se giró despacio. Un chico de unos 13 años le apuntaba la cabeza con un revólver. Pero lo que más llamó su atención no fue el arma, fueron los ojos. Eran diferentes a los de los otros hijos del fuego. No estaban muertos, no estaban vacíos, estaban aterrados. Yo no puedo dejarte ir», dijo el niño, temblando. Aiden levantó las manos lentamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó con la voz más calmada que pudo. El chico tragó saliva. No tengo nombre». Aiden sintió el corazón apretarse. Otro borrado, otro arrancado de la infancia. «Si lo tienes», respondió con suavidad. «Todos lo tienen». El niño respiraba rápido, como quien lucha contra algo dentro de sí. «Ellos dijeron que el nombre es una debilidad», murmuró, «que recordar quién fui me mataría». Aiden dio un paso, leve, silencioso. «¿Y tú crees eso?». El chico vaciló. Y en ese instante de duda, el mundo pareció detenerse. Bajó el arma unos centímetros. Miró al suelo, luego. «Aiden, yo ya no sé en qué creer». No hubo tiempo para más. Un silbato cortó el aire, agudo, metálico, amenazador. Aiden lo entendió de inmediato. Era una señal de los comandantes. Estaban llamando de vuelta a los chicos. Si encontraban a aquel niño lejos de la tropa, sería castigado. Castigado de formas que Aiden prefería no imaginar. «Vete», susurró, «o te encontrarán, Joel». El niño mordió su labio, sintiendo el peso de su decisión. «Tú también deberías huir». «Lo intento», respondió Aiden con una sonrisa triste. Y antes de que pudiera decir algo más, el chico corrió, perdiéndose entre las rocas como una sombra asustada. Aiden sintió en el pecho una mezcla de dolor, ira y una extraña esperanza. Aquel niño
aún tenía algo vivo dentro, aún tenía alma tal vez. Tal vez pudiera salvar al menos a uno. Caminó durante horas hacia las montañas negras, un territorio peligroso, lleno de insurgentes, pero también con rumores de un lugar llamado las Cuevas del Silencio, donde algunos sobrevivientes se escondían. Quizá encontrara ayuda, o quizás encontrara su final. Al caer la noche, el viento cambió, se volvió más frío, más cortante. Aiden sabía que eso significaba solo una cosa: algo venía desde las montañas, y llegó a un estruendo. Retumbó en la ladera, luego otro el suelo vibró bajo sus pies. Aiden se agachó instintivamente mientras la oscuridad era cortada por destellos anaranjados, explosiones, han muchas y no lejos, han demasiado cerca. El olor a pólvora llenó el aire. Gritos se mezclaron con el estallido de las detonaciones. Y entonces lo vio. Un poblado entero, oculto al pie de la montaña, estaba siendo atacado. Familias corrían y niños gritaban. Barracas improvisadas ardían. Sombras de soldados avanzaban sobre el pequeño asentamiento como una tormenta de metal. Aiden no pensó. Corrió hacia allí. Llegó justo a tiempo para ver a un hombre caer al suelo, con el rostro ensangrentado. Una mujer intentaba proteger a sus hijos con el propio cuerpo, mientras los soldados arrancaban de sus manos cualquier intento de escapar. Aiden actuó por instinto, pura adrenalina. Derribó a uno de los soldados por la espalda. El segundo se giró rápido, pero Aiden le torció el brazo y el hombre cayó gritando. Pero había más. Siempre había más. 3 soldados surgieron entre las llamas, marchando hacia él. Aiden retrocedió, buscando cobertura. El calor le quemaba la piel, la humareda lo cegaba. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los soldados cayó de rodillas, alcanzado por un disparo que vino de la oscuridad. El segundo cayó un segundo después. El tercero trató de apuntar hacia el origen del tiro, pero no tuvo tiempo. Una piedra enorme golpeó su cabeza y lo tiró al suelo. Aiden miró hacia la colina, y ahí estaba Eli, el chico, el mismo chico, el hijo del fuego, que ahora ardía por dentro de otro modo. Sostenía el arma con ambas manos, temblando. Sus ojos ya no eran de miedo, eran de decisión. Había elegido. Aiden corrió hacia él. ¿Qué haces aquí?, le dijo, llevándolo detrás de una roca antes de que algún enemigo lo viera. El niño respiraba rápido. Vinieron a destruir la aldea, dijo, y yo no pude quedarme de brazos cruzados. Aiden le puso la mano en el hombro. Salvaste vidas. Hiciste lo que nadie esperaba de ti. El chico miró sus manos, como si solo entonces comprendiera el peso de su elección. Van a casarme, murmuró. Entonces iré contigo, respondió Aiden. En ese instante, el vínculo entre ellos dejó de ser coincidencia y se convirtió en propósito. Cuando la noche por fin se apagó, solo quedaba destrucción. Pero había sobrevivientes, pocos, heridos, traumatizados, pero vivos. Aiden ayudó a apagar incendios, atender a los heridos, retirar escombros. El chico trabajó a su lado sin descanso, como si intentara limpiar el mundo con sus propias manos. Cuando al fin el caos cedió, Aiden se sentó junto a él, exhausto. El resplandor tibio de las brasas iluminaba su rostro manchado de hollín. ¿Tienes un nombre?, ¿qué?, preguntó Aiden otra vez, con más ternura. El chico dudó mucho, como si rebuscar en su memoria fuese doloroso. Su voz tembló. Creo que tenía uno, pero lo borraron. Aiden le apretó el hombro. Entonces inventamos uno nuevo. El chico alzó la vista. Había una chispa en sus ojos, pequeña, frágil, pero viva. Elige, dijo. Aiden en el niño pensó como quien libra una guerra por dentro. Y al fin, murmuró Kael,
Aiden sonrió. «Bienvenido de vuelta, Kaela». El chico respiró hondo, como si aquel nombre lo liberara de un peso antiguo. Pero la libertad duró poco. Un rugido atravesó el valle, un sonido que Aiden nunca había escuchado. Un sonido que no era humano. Los sobrevivientes se encogieron. Las llamas vacilaron. Los perros comenzaron a aullar. Kael empalideció. «Ellos vienen», susurró, «y no se detendrán hasta encontrarme». Aiden se levantó despacio. Ahora había dos caminos: huir del mundo o enfrentarlo. Miró a Kaelan, miró a los sobrevivientes, miró el horizonte que temblaba con el eco de monstruos humanos e inhumanos creados por la guerra, y supo qué camino debía seguir. «Entonces iremos a su encuentro», dijo. Kael abrió los ojos, horrorizado. «An, ¿estás loco?» «No», respondió Aiden. «Solo estoy cansado de huir». Y así comenzó la parte más oscura del viaje, la parte donde los héroes no nacen, ansangran. Fin de la parte 2. Gracias por ver el video. Suscríbete al canal y recibe más videos como este. Parte 3. El peso de las manos sucias. El amanecer llegó sin pedir permiso. El cielo era todavía una tela oscura cosida con estrellas frías, y el viento bajaba de las montañas como una advertencia que nadie podía ignorar ya. Traía consigo cenizas antiguas, polvo de ruinas y el olor metálico de la destrucción reciente. Era el tipo de viento que no solo helaba la piel, sino que también despertaba recuerdos. Aiden, aún con su vieja capa y ropa de refugiado, y el cabello sin cortar, se había despertado. Sentado sobre una roca irregular, mantenía la espalda recta y la mirada alerta, mientras deslizaba una hoja corta contra una piedra de afilar. El sonido del metal era bajo, constante, casi meditativo. No había prisa, cada movimiento era calculado, como si el tiempo obedeciera a su respiración. Aquella hoja lo acompañaba desde antes de que el mundo se rompiera. No era la más bonita ni la más nueva, pero había sobrevivido junto con Elan. Había algo simbólico en eso. Al igual que Aiden, el arma llevaba marcas, fallos y cicatrices, sí. Aún así, seguía siendo funcional. A pocos metros, Kael dormía mal. Su cuerpo se movía bajo la manta improvisada, los hombros tensos, la respiración irregular, incluso inconsciente. Parecía preparado para huir o luchar. El fuego que lo había forjado todavía ardía por dentro. Inquieto, indomable, Aiden observaba en silencio. Reconocía ese estado con dolorosa precisión. No era miedo, no era debilidad. Era adaptación forzada. Cuando alguien es empujado fuera del mundo que conocía, el cuerpo aprende antes que la mente. Y ese aprendizaje siempre exige un precio. El ataque llegó poco antes del amanecer. No hubo gritos ni disparos que resonaran entre las piedras. Solo el crujido seco de rocas desplazándose y el sonido equivocado de pasos que intentaban ser invisibles. El tipo de error que solo quien ya ha sobrevivido demasiado aprende a percibir. Aiden lo sintió primero. Su cuerpo reaccionó incluso antes de que se formara el pensamiento. Los músculos se contrajeron, la respiración cambió y se levantó en un movimiento único, silencioso, potencialmente letal. «An Kaelen, ahora», susurró sin volver el rostro. El chico despertó en el mismo instante. Rodó hacia atrás como le habían enseñado, buscando refugio natural entre las rocas. El miedo seguía allí, pero no lo paralizaba. Cuando la primera sombra surgió entre las rocas, Aiden ya avanzaba. El intruso llegó rápido, demasiado confiado. Empuñaba una hoja improvisada, hecha para herir, no para luchar de verdad. Creía en la ventaja del ataque sorpresa. Ni siquiera tuvo tiempo de entender el error. Aiden entró en el alcance del golpe. No retrocedió, desvió el ataque con el antebrazo, absorbiendo el impacto,
y giró el cuerpo en un movimiento corto y preciso. Usó el propio impulso del enemigo contra el Angún. Golpe seco en la rodilla, el crujido del hueso rompiéndose resonó en el aire frío. El hombre cayó gritando. El sonido se interrumpió cuando Aiden lo inmovilizó en el suelo, presionando la rodilla contra su pecho. No había ira en su rostro, solo concentración, como quien resuelve un problema inevitable. No se detuvo. Otro agresor surgió por el costado, más alto, más fuerte, el tipo que confiaba en su propia fuerza bruta. Aiden avanzó antes de que el hombre completara el movimiento. Un puñetazo directo a la garganta cortó el aire de los pulmones enemigos. Un segundo golpe en la mandíbula borró cualquier intención de lucha. El cuerpo cayó pesadamente al suelo. El tercero intentó retroceder, se dio cuenta demasiado tarde de que aquel no era un campamento fácil. Aiden lo alcanzó en 3 pasos. Lo agarró por el cuello de la camisa y lo lanzó contra la roca con fuerza suficiente para quitarle el aliento. Quédate en el suelo, dijo. Con calma, el hombre no obedeció. Aiden le torció el brazo hacia atrás, presionando con precisión quirúrgica. El grito vino junto con el crujido de las articulaciones llevadas al límite. No se lo rompió, todavía no. Había una línea clara entre control y brutalidad. La superioridad no era violencia gratuita. Era dominio de la situación. Era saber exactamente hasta dónde llegar y cuándo parar. Kael observaba todo con los ojos muy abiertos. No había furia en Aiden, ningún rastro de placer, solo eficiencia. Cada movimiento era limpio, económico, definitivo. Cuando el último agresor intentó sacar un arma escondida, Aiden reaccionó sin vacilar en un movimiento corto. Un golpe preciso en la muñeca. El arma cayó incluso antes de ser empuñada. Una patada la alejó de la escena, como quien aparta un objeto inconveniente. El silencio volvió a dominar el lugar. Aiden dio un paso atrás. Respiró hondo. Sus puños estaban sucios de sangre, no mucha, pero suficiente para recordar el peso de cada decisión tomada en aquella madrugada. Miró a su alrededor, evaluando riesgos invisibles. «Se acabó», dijo, finalmente. Kael se acercó despacio. Sus pasos eran cuidadosos, como si el suelo aún pudiera morder. Miró a los hombres caídos, luego a Aiden. «¿Ellos quiénes eran?», preguntó. Aiden limpió la hoja en sus propios pantalones, sin ceremonias. «Cazadores de restos», respondió. «Personas que sobreviven, robándole a quienes sobrevivieron». Un poco más Kael tragó saliva. «Podrías haberlos matado». «Podría», confirmó Aiden, sin emoción. «Pero hoy no era necesario». Miró directamente al chico. «Nunca luches para demostrar algo. Lucha para terminarlo». Después de que los cuerpos fueron arrastrados lejos del campamento, el cielo empezó a aclararse. El mundo revelaba sus cicatrices a la débil luz del amanecer. Kael se sentó sobre una piedra, visiblemente afectado. Sus manos temblaban no de miedo, sino de reconocimiento. «Tú no luchas como ellos», dijo. Por fin, Aiden se sentó a su lado. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso, cargado de cosas no dichas. «Porque yo fui como ellos una vez», respondió. Kael tardó en hablar. «¿Qué te cambió?». Aiden miró hacia el horizonte, donde el sol empezaba a rasgar las nubes. «El cansancio», dijo, «y la certeza de que sobrevivir sin humanidad no es una victoria». Kael asintió lentamente. «Yo no quiero convertirme en eso». Aiden puso una mano en su hombro. «Entonces, no te conviertas», dijo, «pero que sepas, al elegir no convertirse, también exige fuerza». Cuando el sol se alzó por completo, Aiden se levantó, recogió las pocas pertenencias y se ajustó la mochila en los hombros. «Sigamos», dijo. «Ellos podrían volver o vendrán otros». Kael se puso de pie y antes de caminar, se detuvo.
Gracias por no dejarme luchar. Aiden sostuvo su mirada unos segundos. Todavía no, respondió. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Y yo estaré a tu lado. Partieron hacia las montañas negras. Ahora no eran solo supervivientes, eran dos hombres siendo forjados, uno por el peso del pasado, el otro por la elección consciente de no repetir el mismo destino. El camino silencioso parecía saberlo. Gracias por leer hasta aquí. Suscríbete al canal y recibe más videos como este.